tenemos que estar mirando. Por eso hoy hemos venido aquí a la casa de Dios, y yo sé que muchos de ustedes Dios los ha traído aquí para escuchar una palabra. Y esa palabra oramos de que permanezca en nuestros corazones por todo este tiempo y hasta el final, hasta que Él venga de regreso. Además de eso, quiero decirles que es una bendición. Otra bendición que es para mí el poder tener a mi esposa. Muchas veces no puede acompañarme, pero últimamente lo ha hecho. Y la otra es que yo creo que en unos 20 años que he estado aquí en Estados Unidos pues predicando, es la primera vez que mi cumpleaños cae en sábado. Pues sábado y que me toca predicar. Que me toca predicar en sábado. Es una bendición para mí porque es un regalo que Dios me ha dado, el poder estar hoy aquí y poder celebrarlo con ustedes en el sentido de compartir su palabra, que sea para todos, para que todo sea para una bendición para todos, o sea, la palabra del Señor. Como ustedes me conocen, los que ya me conocen saben que yo predico, últimamente he estado predicando profecía, ¿cierto? Y hoy no es la excepción, hoy vamos a hablar de profecía. Hay ocasiones que creo que caigo en un error, puede ser un error o no, pero tiendo a olvidar o a pasar por alto lo básico de la profecía, porque creo que la mayoría de ustedes ya conoce lo básico de la profecía. Entonces muchas veces doy un tema profético, pero algunas veces me salto lo básico. Yo quiero decirles que si hay personas aquí, por ejemplo, que no conocen básicamente la profecía y de pronto escuchan el tema y se encuentran un poquito así como que no entienden lo que se está hablando, yo les sugeriría que si desean conocer más, y ese es uno de los motivos que me trae a predicar profecía, es que ustedes se motiven a estudiar más. Entonces yo les pediría que se acercaran a un anciano. Yo sé que aquí hay muchos líderes que conocen la profecía, que conocen las escrituras, y si tienen alguna duda acerca de ello, se acerquen a ellos y pregunten. ¿Por qué le digo? Bueno, sucede que me ha sucedido que he ido a unas iglesias y cuando yo estoy en la parte de atrás despidiendo a los hermanos, algunos se me han acercado y me han dicho: hermano, usted nos pone a pensar. Y le digo yo: ¿por qué? Sí, porque los temas que trae nos hacen sentir deseo de ir a estudiar más, a buscar más de qué es lo que está hablando, porque muchas veces es un poquito complejo y es difícil. Ya les he dicho antes que tratar de tomar la profecía en el tiempo que tenemos aquí en el culto es más complejo. Entonces trato de resumir lo que más pueda, pero llegar al centro del tema. Entonces yo les pediría que si algunos son nuevos o de pronto algunos no tienen bases en el sentido de la profecía, por favor no se queden ahí, sigan teniendo el deseo de aprender más y se pueden acercar a los hermanos de la iglesia para que ellos puedan responder a sus preguntas. Una vez me sucedió que tuve un tema sobre profecía y hablé sobre algo parecido a lo que vamos a hablar hoy, la misión de la iglesia. Y cuando salí y estábamos en la comida, en el almuerzo, un hermano se acercó con su esposa. La esposa era adventista, pero él no todavía, y se acercó y me preguntó: ¿qué fue lo que usted dijo allá en el tema que no entendí un poco? ¿Cómo así que la iglesia adventista es el resultado de una profecía? ¿Qué significa eso? Y dije yo: bueno, para responder esa pregunta necesitamos tiempo. Si usted quiere, vamos y hablamos, tenemos un estudio bíblico. Y después del almuerzo nos fuimos a un cuarto y vinieron más hermanos, y fueron como 10 hermanos en ese cuarto, y estuvimos como eso fue, digamos que yo fui a predicar y al almuerzo se acabó como a la 1 o 2 de la tarde, 1:30, y nos quedamos como hasta las 6 de la tarde estudiando la profecía y respondiéndole la pregunta al hermano. Entonces así sucede, espero que el Señor nos pueda abrir nuestro entendimiento esta mañana y podamos entonces entender lo que Él quiera que entendamos para este tiempo. Vamos a pedir su bendición nuevamente para entrar entonces en el tema ahora sí. Oremos. Gracias, bendito Padre, te damos nuevamente porque para siempre es tu misericordia. Esta mañana, Señor, venimos con deseos de escuchar tu palabra, hambrientos de tu pan. Que podamos ser saciados, Señor, y que lo que vamos a escuchar esta mañana pueda ser para motivarnos a seguir adelante en tus caminos y aprender más de ti.
Por favor, Señor, ayúdanos a prepararnos en estos tiempos difíciles. En todo lado, por todo lugar se muestran las señales de que tú estás pronto a las puertas. No permitas que ninguno de los que estamos aquí presentes nos perdamos o seamos indiferentes a esas señales. Por favor, Señor, bendícenos con tu presencia y que nuestros corazones estén llenos de paz y seguridad para honra y gloria de tu santo nombre. En el bendito y santo nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Cuando una persona o un grupo de personas planea crear una empresa, una de las cosas que hace estas personas cuando van a crear la empresa es crear un plan, un proyecto, y dentro del proyecto se encuentra una misión, ¿cierto?, por la que van a crear la empresa. Tienen que pensar en cuál es la misión de esa compañía. Por ejemplo, si un restaurante abre sus puertas y ese restaurante tiene un edificio bonito, unas mesas bonitas, el lugar es muy lindo, decorado, pero su comida es fea, ¿qué sucede con eso? ¿Qué van a decir las personas? No, pues es un mal restaurante, ¿cierto? Porque la misión del restaurante es ¿qué cosa? La misión del restaurante es que prepare buen alimento para que la gente esté satisfecha. Es igual que los hospitales. Si tú vas a un hospital y encuentras que tienen todos los aparatos actualizados o de último momento y la locación, ¿cómo dice? Sí, el lugar es muy bonito y bien organizado, pero la atención es mala y los doctores que están ahí no están preparados, entonces, ¿qué piensas tú de ese lugar? Que no es un buen ¿qué? Que no es un buen hospital. Igualmente sucede con todas las compañías. Todas las compañías se organizan de tal forma que tienen un proyecto y tienen una misión que cumplir. Ahora, yo les voy a preguntar algo. Para ustedes, ¿qué creen que cuál es la misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? ¿Qué creen ustedes cuál sea la misión de la Iglesia Adventista? A ver. Muy bien, la hermana dice predicar el Evangelio. ¿Qué más? Dar el último mensaje. Muy bien, dar el último mensaje de amonestación al mundo. Muy bien. ¿Alguna otra idea? Predicar el Evangelio, sí. Miren, todas las iglesias cristianas y evangélicas tienen una misión y la mayoría, todos tenemos esa misión que dice la hermana, predicar el Evangelio. Pero siempre, escuchen bien, siempre Dios en un momento especial en la historia de la humanidad ha levantado un pueblo para una misión específica, especial. Por ejemplo, ustedes saben que Juan el Bautista fue levantado ¿para qué? ¿Para qué fue levantado Juan el Bautista? Para preparar, ¿qué cosa? El camino de Jesús, o sea, que fue levantado para anunciar la venida de Cristo, preparar el camino para que viniera Jesús. Cuando Elías, por ejemplo, Elías fue levantado como un profeta igual, ¿para qué fue levantado Elías? ¿Para qué? Elías fue levantado para levantar la verdad que se había perdido en ese entonces. Él fue el que fue levantado para poder decirle al pueblo, bueno, ustedes van a seguir obedeciendo a un Dios falso o van a seguir al Dios verdadero, porque en esa época acá y su esposa habían hecho cosas en contra de la verdad de Dios. Entonces Elías fue levantado para restaurar la verdad en ese entonces, y entonces de esa manera el pueblo de Dios podía ser liberado de esa mentira. Ahora, para este tiempo Dios ha levantado a este pueblo, el pueblo adventista, y fue levantado con una misión especial. Sí, es verdad, una de sus misiones es predicar el Evangelio, es parte de la misión, pero hay una misión específica que es lo que dice el hermano en cierta forma, es dar un mensaje de amonestación al mundo en el tiempo en que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque en este tiempo era cuando se iba a levantar una gran confusión, muchas mentiras. Ustedes se dan cuenta cómo se ha profanado, o sea, se ha aumentado el engaño y la mentira con respecto a muchas doctrinas, ¿cierto? Entonces, aún en nuestra iglesia se han levantado hombres que han atacado la verdad de las doctrinas de la iglesia. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar acerca de
¿cómo es que se llama? Ya se me olvidó. Ustedes han escuchado hablar acerca del relacionismo, bueno, es una doctrina que habla acerca de que Dios es amor eterno, y como Dios es amor eterno, Él va a perdonar aún a los impíos al final. Aún dice esa doctrina que Dios va a perdonar a Satanás y a los ángeles malos en el tiempo del fin, cuando Él regrese. Y eso no es bíblico. Y ahora se está levantando esa doctrina aún dentro de los hermanos, algunos hermanos de la iglesia que han salido y están enseñando ellos eso, y entonces algunos lo siguen. Entonces, a raíz de esta situación, y a raíz no solamente de eso, sino que en el sentido de las doctrinas de los hermanos cristianos y evangélicos, el pueblo adventista fue levantado para proteger la verdad acerca de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque en este tiempo del fin iba a ser pisoteada, y no solamente eso, sino que iban a levantarse muchas enseñanzas erróneas en contra de la ley de Dios. Entonces, por eso es que la iglesia fue levantada en un sentido profético, y vamos a ver entonces cuál es la profecía que habla acerca de ello. Primero que todo tengo que explicarles que la iglesia adventista, como yo creo que ya la mayoría lo saben, fue el resultado de un movimiento que se desarrolló en 1842 al 44, que se llamaba el movimiento millerista, que fue dirigido por William Miller. Todos lo conocemos. William Miller fue un predicador que habló acerca de las profecías para el tiempo del fin, y fue quien entendió la profecía de Daniel 8:14, donde dice hasta 2.300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Él entendía que en 1843 inicialmente y luego en 1844, en ese tiempo iba a venir Jesús, iba a ser la segunda venida de Cristo, porque lo que dijo él fue que cuando en Daniel 8:14 dice que el santuario sería purificado, él decía, en esa época había una idea popular que decía que la tierra era el santuario. Entonces, por esa razón, él entendió que la purificación del santuario era la purificación, la segunda venida de Cristo para purificar la tierra. Ese fue el único error. Pero a raíz de esto, entonces hubo lo que se llamó un chasco. ¿Por qué? Porque en 1844 Cristo no vino, y entonces la gente se decepcionó. Antes de que llegara la fecha, toda la gente estaba alegre, o sea, estaba contenta porque estaban esperanzados de que iban a ver a Jesús en su segunda venida. Pero, pasada la fecha, dice que fue amargo porque se chasquearon al ver que Jesús no vino. Y muchos de ellos se decepcionaron. Todo esto ya nosotros lo sabemos, bueno, no todos, la mayoría lo sabemos, que esto es lo que sucedió. Ahora, ¿qué pasó después de 1844? Después de 1844, muy pocos decidieron continuar estudiando las profecías para saber en qué se equivocaron. Y a raíz de que todo lo que habían estudiado no se había cumplido según ellos dijeron, en algún punto debimos habernos equivocado, vamos a estudiar. Y encontraron entonces en Hebreos, en capítulo 8 de Hebreos y capítulo 9, donde dice que hay un ¿qué? Santuario en el cielo. Entonces allí empezaron a estudiar más y empezaron a encontrar cosas que entendieron mejor con respecto a lo que había sucedido en 1844. Esto es solamente como una especie de introducción. Quiero decirles, estoy introduciendo para que ustedes puedan entender mejor qué es lo que vamos a estudiar ahora. Nosotros lo que vamos a estudiar ahora es el capítulo 10 de Apocalipsis. El capítulo 10 de Apocalipsis es un capítulo que desarrolla o describe lo que aconteció en ese entonces, desde 1843-44 y después de 1844. Por eso entonces ahorita vamos a leer eso. Ahora otra cosa que necesito que ustedes tengan en cuenta, y es que el capítulo 10 de Apocalipsis va de la mano, oiga bien, van, como decir, paralelamente con los capítulos 8, 9, 10, 11 y 12 de Daniel.
O sea que nosotros vamos a comprender mejor Apocalipsis 10 si lo podemos comparar con lo que dice en Daniel 8 en adelante, porque habla de los mismos acontecimientos. Ahora vamos a ir entonces a Apocalipsis 10, ¿ok? El libro que habíamos leído en la lectura bíblica. Vamos a leer Apocalipsis 10 y vamos a tratar, resumiendo un poco, porque este tema es largo, podemos sacar mucha información de este capítulo y mucho que aprender de él, pero vamos a resumirlo para que ustedes sepan en qué tiempo estamos viviendo y por qué la Iglesia Adventista es ese pueblo que fue escogido para llevar el mensaje de amonestación al mundo para el tiempo del fin. Dice allí en Apocalipsis 10, desde el 1 en adelante, dice así: habla Juan. Entonces vi descender del cielo a otro ángel poderoso, envuelto en una nube, y el arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol, sus piernas como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto. Puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hablaron, yo iba a escribir, pero una voz del cielo me dijo: sella lo que dijeron los 7 truenos y no lo escribas. Entonces el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y cuanto hay en él, la tierra y cuanto hay en ella, y el mar y cuanto hay en él, que el tiempo no será más. Vamos a dejarlo allí un momentico y vamos a entender un poco lo que significa eso y dónde podemos entonces encontrar otra referencia acerca de estos textos. En primer lugar, podemos ver que dice Daniel, de Juan, dice que ve un ángel. Ahora, hay que mirar una cosa interesante. En el versículo 6 dice que este ángel levantó su mano al cielo. 5 y 6 dice que levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y cuanto hay en él, la tierra y cuanto hay en ella, y el mar y cuanto hay en él, y el tiempo no sería más. ¿Dónde podemos encontrar una referencia parecida a lo que nosotros estamos leyendo aquí? Lo podemos encontrar en Daniel capítulo 12, versículo 7. Mírenlo, vamos a ir a Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, versículo 7. Y vamos a ver que dice algo parecido a lo que se habla en Apocalipsis 10. En el versículo 7 de Daniel 12 dice así: y el varón vestido de lino que estaba sobre el agua del río levantó ambas manos al cielo y juró por el que vive por los siglos. ¿Qué dice? Que vive por los siglos. Será por un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe de quebrar el poder del pueblo santo, todo esto se cumplirá. ¿Está bien así? Lo que pasa es que mi versión es Reina Valera 2000 y es un poquito diferente a la versión de 1960. Pero ahí está claro, dice que también Daniel ve un ángel y ese ángel levanta las manos al cielo y jura ¿por quién? Por el Dios viviente. Por el Dios viviente, dice, y estaba sobre el río, levantó ambas manos al cielo y juró por el que vive por los siglos, o por el Dios viviente que dice la hermana. Ok, en Apocalipsis capítulo 10, vamos a volver a Apocalipsis capítulo 10, dice en el versículo 1 y 3, la apariencia del ángel. Escuchen bien, la apariencia del ángel. Vamos a preguntarnos, ¿quién es este ángel que se le aparece a Juan? Dice en el 1 al 3, dice: entonces vi descender del cielo a otro ángel poderoso envuelto en una nube, y el arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol. Ahí está. Su rostro era como ¿qué? El sol. Sus piernas como columnas de fuego. ¿Ok? Ahora, si vamos a Daniel 10, vamos a encontrar la misma referencia. Por eso yo les digo que Apocalipsis 10 debe ser estudiado a la par con Daniel 8 en adelante.
En Daniel capítulo 10, versículos 5 y 6 encontramos las mismas características del ángel que se le apareció a Daniel. Escucha lo que dice allí en Daniel 10, 5 al 6. Dice así: alcé mis ojos y vi a un varón vestido de lino y su cintura ceñida de oro de Ufaz. Su cuerpo brillaba como el berilio y su rostro parecía ¿o qué? Un relámpago. Sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como bronce resplandeciente. Y su voz sonaba como el estruendo ¿de qué? De muchas aguas. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿quién es este ángel? ¿Quién creen que sea este ángel que se le apareció a Daniel y el ángel que se le aparece a Juan, que tiene casi las mismas características? ¿Quién crees que sea? Muy bien, es Jesús. Vamos a corroborarlo, que es Jesús. Ese ángel es Jesús. ¿Por qué? Porque si vamos a Apocalipsis capítulo 1, vamos a darnos cuenta que en el capítulo 1 de Apocalipsis habla de del mismo ángel, pero está hablando del testigo fiel. Cuando en Apocalipsis capítulo 1 dice el testigo fiel, sabemos claramente que habla de quién, de Jesús, ¿cierto? Y luego el testigo fiel es descrito ahí de la misma forma como fue visto en Daniel capítulo 10. Miren lo que dice entonces en el versículo del capítulo 1, el versículo 5, no, es el 15, aquí el 14, vamos a ver desde el 13, oiga bien, capítulo 1, versículos 13 en adelante dice: y entre los 7 candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, tenía el pecho ceñido con una cinta de oro, su cabeza y sus cabellos eran ¿qué? Blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos eran como llama de fuego, sus pies eran semejantes al bronce bruñido, acrisolado en un horno, y su voz era como estruendo de muchas aguas. ¿No es la misma descripción de Daniel capítulo 10, versículo 5? ¿Cierto? Es decir, la misma descripción. Entonces, estamos claros que ese ángel que se le aparece a Juan es nada menos y nada más que Jesús mismo. Ahora, ¿qué otra cosa encontramos en Apocalipsis 10? Dice que el ángel tenía ¿qué cosa en su mano? En el versículo 4 dice, el versículo 3, 2, el versículo 2 dice, tenía en su mano ¿qué cosa? Un librito abierto, puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Una de las preguntas que nos debemos hacer aquí es esta: ¿qué características tenía el librito? Tenía 2 características. ¿Cuáles eran las 2 características que tenía el librito? Era que una estaba ¿qué? Abierto, y la otra era que era pequeño, o sea, librito. En el griego se dice la palabra que era un libro pequeño, era un librito. Esas eran las 2 características del libro. Ahora la pregunta es, si ese librito dice aquí en Apocalipsis 10 que estaba abierto, ¿eso puede dar a entender que el libro posiblemente estaba cerrado? ¿Sí o no? Sí, antes ese libro estaba cerrado. Cuando nosotros leemos Apocalipsis al principio, podemos ver que hay un rollo con 7 sellos, ¿cierto? Y ese rollo con 7 sellos dice que nadie lo puede abrir, que el único que lo puede abrir es ¿quién? El Cordero. ¿Y quién es el Cordero? Cristo Jesús. Ahora, pero aquí en el capítulo 10 ya encontramos el libro, ¿qué cosa? Abierto. Ahora nos tenemos que preguntar, ¿cuál es ese libro? ¿Cuál era el libro que estaba sellado y que ahora aparece en Apocalipsis 10 abierto? Bueno, para poder entender eso, como les dije, tenemos que verlo a raíz de Daniel. En Daniel podemos encontrar entonces dónde se encuentra el libro sellado. En Daniel capítulo 12, versículo 4, vamos a ir a Daniel nuevamente. Daniel capítulo 12, versículo 4, dice así con respecto a lo que está escribiendo Daniel. Escuchen bien. Daniel capítulo 12, versículo 4 dice: Daniel recibe una visión en el 12, ¿cierto? Pero en el versículo 3, el ángel le dice a Daniel, pero tú, Daniel, en el versículo 4 dice, pero tú, Daniel,
cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo de ¿qué? Del fin. Y dice, hasta el tiempo de muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Entonces, ¿qué es lo que está sellado en el sentido de lo que se le está hablando a Daniel? A Daniel se le dice que eso que se le mostró en Daniel 12, debía sellarlo hasta el tiempo del fin. Y nosotros sabemos que el tiempo del fin se cumple desde 1844 para acá, según el conteo de los años proféticos. O sea que ese libro tenía que estar sellado hasta que se empezara el tiempo del fin. Y en el tiempo del fin, entonces el libro iba a ser ¿qué? Abierto. Iba a ser abierto. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa que esté sellado? O sea, cuando dice que el libro está sellado, es que está sellado, cerrado, que no se puede ¿qué? No se puede leer. Pero en el sentido profético, sellado significa que no se puede entender. Eso es lo que significa. No se puede entender, sí se puede leer, pero no se puede entender. O sea que hasta 1844 nadie pudo entender lo que se decía en las últimas visiones que se le dieron a Daniel desde el capítulo 8 en adelante. Yo les voy a decir algo, miren, en el capítulo 8 de Daniel se le da una visión. Y esa visión termina en el versículo 14, donde dice, hasta 2300 tardes de mañana y el santuario será purificado. Después del capítulo 8, en el capítulo 9, Daniel está enfermo. Si nosotros lo leemos, nos vamos a dar cuenta que Daniel se enferma. Pero él se enferma porque todo lo que se le mostró lo hace que se preocupe. ¿Y sabe qué hace Daniel? Daniel ora a Dios para que se le explique la visión que tuvo. Pero el problema es que la visión es explicada en Daniel 8. ¿Y cuál es la única parte de Daniel 8 que no está explicada? La única parte de Daniel 8 que no está explicada es la visión que habla de los 2300 tardes y mañanas. Porque cuando tú lees antes del versículo 14 de Daniel 8, te vas a dar cuenta que el ángel le explica la visión que tuvo Daniel en ese capítulo. Entonces, eso es lo que significaba que estaba sellada. Entonces viene el ángel y le explica ahora sí a Daniel, le explica a Daniel esa parte que él no entendía. Ahora, pero al final del libro, por eso leemos en el capítulo 12, al final el ángel le dice, bueno, ahora yo te lo expliqué, pero ahora tú, ¿qué cosa? ¿Qué haces? Séllalo. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Ahora yo les pregunto, ¿por qué entonces, ahora que hemos entendido esto, por qué entonces en el capítulo 10 dice que es un librito? ¿Y cuál es ese librito? ¿Ya entendieron cuál es el librito, cierto? El librito es, ¿cuál librito estaba sellado? Daniel, el libro de Daniel. ¿Pero por qué dice que es un librito? Bueno, porque no es todo el libro de Daniel, sino una parte del libro nomás que fue sellada. ¿Cuál es la parte que fue sellada? La parte final de la visión del capítulo 8 de Daniel en adelante. Voy a darles otro texto. Un texto que dice, vamos a leer Isaías 29, 11 y 14. Isaías 29, 11 y 14 nos explica o nos da referencia a lo que significa un libro sellado, o un libro que según la profecía nos dice que está sellado. ¿Qué dice Isaías 29, 11 y 14? Si alguien lo encuentra lo puede leer si quiere. Yo lo busco por aquí. 29, 11 y 14. Voy a leerlo. 11 y 14. Bueno, sí, léalo, hermano. 11 y 14. Toda visión se ha convertido para ustedes en algo así como lo escrito en un pliego enrollado y sellado. Si alguien se lo da a uno que sabe leer y le dice, lee esto, él responderá, no puedo porque está sellado. Versículo 14. Muy bien. Por eso, con prodigios y milagros dejaré otra vez maravillado a este pueblo.
La sabiduría de sus sabios y la inteligencia de sus inteligentes desaparecerán. Muy bien, dice que el libro sellado es como un libro que no se puede leer. Quiere decir igual que no se puede comprender, aunque tú lo puedas leer. Es como cuando Jesús dijo, estos, a ver si lo recuerdo mejor. Dice así, estos teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen, porque con los oídos oyen pesadamente. ¿Qué significa eso? Significa que por ejemplo en la época de los judíos, los fariseos, ellos tenían mucho conocimiento, ellos leían la ley y leían la Torá y leían todas estos Pentateuco, pero dice Jesús que ellos no leían, o sea, ellos no escuchaban con los oídos. O sea, no entendían realmente lo que allí estaba escrito, porque cuando ellos leían allí, ellos no sabían que lo que estaba escrito allí en el Antiguo Testamento se refería a ¿quién? A Jesús. Ellos no lo tomaban de esa forma. Es más, ahora todavía ellos en Israel, todavía ellos siguen igual, siguen esperando al Mesías. Ellos siguen leyendo, pero leen pesadamente. Miren, precisamente en estos días he estado escuchando a un judío que es muy inteligente, es un muchacho, y sabe español, sabe griego, sabe inglés, sabe muchos idiomas, y es hebreo, israelita, hebreo, pero defiende la Torá. O sea, la Torá es el libro, el Antiguo Testamento para los judíos. Y el Pentateuco la Torá es el Pentateuco, o sea, la ley, el libro de la ley para ellos. Pero la Tanakh significa el Antiguo Testamento donde está escrito todo. Para ellos es mentira todo lo del Nuevo Testamento, es solamente fábulas que los discípulos y Pablo y todos los que escribieron el Nuevo Testamento lo inventaron. Entonces cuando yo escucho a este joven, a mí me gusta porque él sabe hebreo y él interpreta los textos bíblicos del Antiguo Testamento al original. Pero él no dice como nosotros creemos que, por ejemplo, Isaías 53 habla de Jesús. Ellos todavía creen que todavía Jesús va a venir. O sea, están esperando al Mesías. Pero para poder que el Mesías venga, eso sí lo tienen bien claro, necesitan reconstruir el templo. Alguien por ahí me dijo a mí que yo era profeta, pero yo no soy profeta porque lo único que yo hago es compartir con ustedes lo que he aprendido, ¿cierto? Y yo una vez vine aquí y he ido a muchas iglesias y he enseñado acerca del deseado, vendrá el deseado, que habla acerca de que la reconstrucción del templo no se va a hacer. O sea que aunque todos digan que se va a reconstruir el templo y los evangélicos aún todavía también están tomando esa enseñanza, la Biblia nos dice que claramente que el templo de Jerusalén no va a volver a ser reconstruido. Una de las cosas que yo quiero recargarles, hermanos, y que tenemos que tener mucho cuidado con respecto a lo que se habla mucho en el mundo cristiano, es no dejarnos confundir con respecto a las profecías que nosotros ya conocemos. Tenemos que permanecer firmes en ellas. Escúchenme lo que les digo, porque vean, esto que está sucediendo en Ucrania con Rusia, los evangélicos lo toman como el cumplimiento de una profecía del Gog y Magog. Cuidado con eso. Cuidado con eso, porque nosotros tenemos que tener claro en nuestra mente, escuchen bien, claro en nuestra mente, aunque sea fundamento, o sea, tenemos que mantener nuestro fundamento. ¿Y cuál es el fundamento? Que en el tiempo del fin, los únicos poderes que van a reinar son el poder religioso, que es el papado, y el poder civil, que es el poder de Estados Unidos. Entonces, cuando vemos que se levanta China, o se levanta Rusia, y entonces empezamos a decir, oh, mire, ahora sí, lo que sí es cierto, y que la profecía lo dice el espíritu de profecía, es que la economía de Estados Unidos sí tiene que caer. Pero no va a caer como imperio, porque el imperio final, el último imperio que habla la Biblia, es el imperio, que es Estados Unidos. No hay otro imperio más después de Estados Unidos. Y se va a unir a la bestia, que habla Apocalipsis 13. Entonces, no podemos salirnos de eso. Hermanos, se los digo con sinceridad. Miren, todo lo que está sucediendo ahora lo hemos estado enseñando por 40 años o hasta 200 años, porque desde que fueron escritos los 170 años que fueron escritos los libros del Espíritu de Profecía, y no se ha cambiado nada. Ahí está escrito. Y muchas de las cosas que hoy están sucediendo están escritas allí, y muchos de los que hace 30 años
que no estaban sucediendo nada de lo que estamos viendo ahora, estaban diciendo que no era verdad. ¿Me hago entender, cierto? O sea que tenemos que tener en cuenta eso, estudiar esto y poner bases en la profecía para que todo eso que se escucha en las noticias y con los hermanos evangélicos y todo que creen en esas profecías de Israel restaurado y volver a ser el pueblo de Dios y que se va a reconstruir el templo y que Rusia y China y todas esas cosas, no nos confundan a nosotros, hermanos. Tenemos que seguir adelante en lo que hemos conocido y hemos aprendido. No solamente porque nos lo han dicho, sino porque lo hemos verificado por nosotros mismos, pero además de eso, el tiempo, escuchen bien, nos ha dado la razón. ¿O es que acaso usted no ven el poder tan grande que ha tomado nuevamente el papado? No se está cumpliendo lo que dice la escritura en Apocalipsis 3, donde dice, y su herida mortal fue sanada, y todos se maravillaron en pos de ella, y todos la adoraron. ¿No tiene ahora ese poder nuevamente? Entonces, hermanos, no nos dejemos confundir con respecto a eso. Estaba diciendo entonces que el libro entonces, el libro que se va a sellar, vamos a leer otra parte donde habla que el libro se iba a sellar. ¿Cuál era el libro que se iba a sellar? Daniel 8, capítulos 8, 17 y 26. Miren lo que dice Daniel 8, 17 y 26. Dice así el 17. Entonces se acercó a mí y con su venida me asombré y caí sobre mi rostro, pero él me dijo, hijo de Adán, entiende que la visión es para el tiempo ¿de qué? Para el tiempo del fin. O sea, la visión del capítulo 8, al final del capítulo 8, esa visión era para el tiempo que estamos viendo. Ahora dice en el versículo 27, dije Daniel 8, 26. 26 dice así, dice, la visión de las tardes y mañanas que te fue dada es verdadera y tú sellas la visión. Escuchen, está diciendo claramente que ¿cuál visión iba a ser sellada? La de las tardes y mañanas. Dice, tú sellas la visión porque es para ¿qué? Un futuro muy distante. O sea que esa visión no era para el tiempo de Daniel. Por eso se le dice que sea sellada. Pero entonces, ¿qué sucede? Que ya entonces en Daniel 12:8, mire que en Daniel 12:8 dice claramente qué significa estar sellado. Ahí lo dice exactamente como lo estábamos diciendo. En el 8 dice así, yo oí, pero ¿qué cosa? No entendí. Y pregunté, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Está claro? Ahora, entonces en Daniel 10, en Apocalipsis 10, es el libro que habla, Apocalipsis 10, el libro que habla y que dice que está abierto, ya estamos claros, que es entonces el libro de Daniel que fue abierto en el tiempo del fin, pero que fue sellado en el tiempo de Daniel. Ahora, sigue diciendo, ¿qué significa que el ángel está parado en el mar y en la tierra? Significa que ese mensaje de ese libro iba a ser proclamado ¿a quién? A todo el mundo. O sea, significa que está parado sobre el mar y sobre la tierra. A toda la tierra iba a ser proclamado el mensaje de ese libro. Entonces sigue diciendo, tenía en su mano un libro abierto, puso su pie derecho en el mar y el izquierdo sobre la tierra y proclamó y clamó a gran voz como ruge un león y cuando hubo clamado 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hablaron yo iba a escribir, pero una voz del cielo me dijo, sella lo que dijeron los 7 truenos y no lo escribas. Entonces el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó sus manos al cielo, escuchen bien, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y cuanto hay en él, la tierra y cuanto hay en ella, y el mar y cuanto hay en él, que el tiempo no será más. Yo pregunto, ¿en dónde otro texto bíblico se hace referencia a esto que está hablando aquí? Recuerden, escuchen. Nosotros sabemos,
otra cosa que se me pasó de pronto decirles es que el capítulo 10 de Apocalipsis está también paralelo con el capítulo 14 de Apocalipsis, que es el mensaje de ¿qué? El mensaje de los tres ángeles. Y cuando hablamos de la época de Guillermo Miller, nosotros sabemos que a partir de 1843 empezó a darse el mensaje del primer ángel, hasta 1844 el segundo, y después de 1844 se empezó a dar el mensaje del tercer ángel. O sea que el capítulo 10 de Apocalipsis y el capítulo 14 de Apocalipsis y los capítulos 8 en adelante de Daniel son paralelos, hablan de la misma época y del mismo tiempo. Y eso nos ayuda a nosotros a comprender algo más. Nos ayuda a comprender cuál es el mensaje que se iba a pregonar en ese tiempo, en el tiempo de que el libro iba a ser abierto. Miren, hermanos, aquí dice que este ángel juró por el que creó. ¿Eso qué significa? Que él juró por quién? Por el creador. Ahora, si nosotros vamos al mensaje del primer ángel, ¿qué hace el mensaje del primer ángel? Hace lo mismo, ¿cierto? Ahí encontramos esa referencia. En Apocalipsis capítulo 14, para los que no lo conocen, nos vamos a dar cuenta que él está haciendo un llamado. En el capítulo 14, el mensaje del primer ángel hace un llamado. ¿Y hace un llamado a qué? Escuchen, el versículo 6. Entonces vi a otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno, para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz, reverenciad, aquí dice reverenciad, pero es que dice ¿qué? Temed a Dios y darle honra, gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. ¿Y qué cosa? Adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Está refiriéndose a quién, adorar a quién, al creador, claro, el que creó ¿qué? Los cielos, la tierra, las fuentes de las aguas. Lo mismo que hace el ángel del capítulo 10 de Apocalipsis. Ahora, ¿en qué otro pasaje bíblico encontramos referencia de la creación de Dios que nosotros conocemos? Éxodo 20, que habla acerca de ¿qué? El único texto bíblico de la ley de Dios que habla de la creación de Dios, ¿cuál es? Exactamente, el cuarto mandamiento. 6 días trabajarás y harás todas tus ramas, y el séptimo es para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, porque ni tú ni tu hijo ni porque en 6 días creó Dios los cielos y la tierra, ¿cierto? Y las aguas, y las fuentes de las aguas, y todo lo que en ella hay, ¿cierto? El versículo del cuarto mandamiento de la ley de Dios llama a una adoración a Dios como el ¿qué? Como nuestro creador, y ese va a ser uno de los temas de debate y de discusión para este tiempo del fin. ¿Por qué? Porque se va a cambiar el día que representa al creador por otro día falso, y entonces se va a dudar de que Dios haya creado los cielos y la tierra. Y entonces empiezan a sacar otras teorías científicas y sacan a un lado a Dios de todas las cosas. ¿Por qué la maldad se aumentará según Mateo 24? Sí, pero ustedes saben que ahí dice que la maldad se aumentará, significa que la ley de Dios será ¿qué? Pisoteada. Cuando dice que la maldad se aumentará, significa violación de la ley de Dios. O sea que la violación a la ley de Dios será ¿qué? Aumentará. Otra cosa que es importante, y vamos a seguir ya, voy a ir hasta las 1:30 nomás porque empieza un poquito tarde, pero escuchen. Una de las cosas que dice aquí es que en el capítulo 10 de Apocalipsis, vamos a ir nuevamente al capítulo 10 de Apocalipsis, dice el que tenga oído oiga, el que sea sentenciado, es el versículo 13, el 10. Ok, en el versículo 7 dice:
sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él esté por tocar la trompeta, el misterio de Dios se cumplirá como él lo anunció a sus siervos profetas. Ahora, escuchen en el versículo 8 en adelante, dice: la voz que oí del cielo que habló otra vez y me dijo: ve, toma el librito abierto de mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Fui al ángel y le pedí que me diera el libro y me dijo: toma, cómelo, será dulce como la miel en tu boca, pero amargará tu estómago. Entonces tomé el librito de mano del ángel y lo comí, y en mi boca fue dulce como la miel, pero después que lo comí fue amargo en mi estómago. Ok, esta parte que estamos hablando aquí es la parte que se refiere al tiempo del chasco. Antes del tiempo del chasco, todo el movimiento que se había formado, todas las personas estaban gozosas, alegres, era como si hubiesen comido miel. Y sus paladares estaban satisfechos con ese pan que están comiendo. Cuando dice que comer el libro, significa que te alimentas con la información que hay en ese libro, ¿cierto que sí? Nosotros comemos de la palabra de Dios. Es como cuando dice: el que come mi carne, Jesús dijo, que el que come mi carne y bebe mi sangre, este tendrá vida eterna. Comer a Cristo no significa comerlo, literalmente es aprender de Él, conocerlo, tener una relación con Él, entender sus enseñanzas. Eso es lo que significa comer. Entonces, cuando nosotros comemos el libro, que es la palabra de Dios, es cuando cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando aprendemos de ella y cuando la hacemos parte de nosotros. Ustedes saben que cuando nosotros comemos comida literal, lo que hacemos es nutrir nuestro ¿qué? Nuestro cuerpo, nutrimos nuestro cuerpo, y ese alimento hace que nuestros músculos, nuestra circulación, nuestra mente esté más clara, seamos fuertes, tengamos energía. Igualmente, cuando nos alimentamos espiritualmente con la palabra de Dios y con Cristo mismo, hace que en nuestro cuerpo espiritual, nuestra mente espiritual, nuestro corazón, nuestra alma se fortalezca en las cosas de Dios. Y eso es lo que nos ayuda a nosotros a enfrentar las tentaciones que se nos presentan en el camino. Y a resistirla, porque en la palabra de Dios dice: resistí al diablo y el ¿qué? Huirá de vosotros. Comerlo, entonces dice que eso fue dulce en su boca. La experiencia de 1843 y 44 fue una experiencia dulce al inicio, pero cuando pasó el tiempo que no vino Jesús, por el error que hubo de creer que la tierra era el santuario, entonces hubo un amargo porque se chasquearon. La mayoría se chasqueó. Lo que no comprendieron es que en ese entonces se estaba cumpliendo la purificación, pero no de la tierra, sino de ¿qué cosa? Del santuario celestial. Cuando Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. Yo me quedo aterrado de escuchar a hermanos que estudiaron teología y que ahora están enseñando cosas muy contrarias a estas enseñanzas. Y aparecen por ahí diciendo: no, es mentiras que en 1844 sucedió lo que sucedió. No, el sábado no hay que guardarlo realmente como se enseña. No, Satanás y sus ángeles van a ser perdonados. Yo no sé si ustedes han leído primeros escritos con respecto a la experiencia en que Elena White ve a Satanás en su forma física cuando cayó. Y ella describe no solamente su apariencia, pero dice que hubo un momento, o escuchen bien, dice que hubo un momento en que él quiso arrepentirse y pedir perdón por lo que había hecho. No sé si ustedes lo han leído. Y dice que mandó ángeles para que hablaran con Jesús, para que le permitieran volver, y que Dios dijo que no. ¿Saben por qué? Porque conocía realmente sus intenciones. Ahí dice en ese libro que si se le hubiera dado la oportunidad de volver al cielo, más ángeles hubieran sido influenciados negativamente, como lo hizo con los otros ángeles que había hecho caer. Y ahora vienen unos hermanos a decir, se me viene la palabra a la mente, pero se me va de la boca, a enseñar una teoría, una doctrina que es vieja, no es nueva.
a decir que en el tiempo del fin, porque como en la palabra de Dios dice que Dios es amor eterno y que Dios no puede desechar a sus creaciones, en el tiempo del fin Satanás va a ser perdonado con sus ángeles que han caído. Ahora escuchen, ¿saben qué es lo que no han entendido ellos? Lo que dice Isaías cuando habla acerca de la obra extraña. ¿Ustedes han escuchado hablar de la obra extraña que habla? No me acuerdo del pasaje ahorita, pero hay un pasaje en Isaías donde dice que en aquel entonces se obrará una obra extraña. ¿Saben cuál es la obra extraña? La obra extraña es precisamente esa, el juicio. ¿Por qué? Porque claro, es extraño porque si Dios es amor, es extraño que Dios haga justicia y de pago al pecado por su pecado. Pero lo que no se entiende tampoco es que la misericordia y la justicia no se pueden, ¿qué? Separar. Porque si tú coges la misericordia por un lado, te conviertes en lo que se les está enseñando. Y si coges solo la justicia por otro lado, entonces se queda sin misericordia, entonces eso sí es tiranía. Se necesita ¿de qué cosa? De las dos juntas. Por eso Salmos dice que la verdad y la justicia se besaron. Están juntas. Hay muchas cosas, hermanos, que nosotros malinterpretamos precisamente por eso. Porque se nos olvida que hay cosas que no se pueden separar, como la ley y la gracia. Y hay una cosa, bueno, se me ha ido el tiempo, ya vamos a terminar. Ya mi esposa me dice, no diga que va a terminar porque se demora media hora más. Y así pasa siempre, no vamos a terminar todavía, espera un momentito. Cuando nosotros hablamos de fe, es un tema que estoy preparando, pero que no es sencillo, vamos a tratar de organizarlo. Cuando hablamos de la fe, ¿ustedes han escuchado hablar que algunas veces nosotros confundimos fe con presunción? ¿Sabes lo que sí? ¿Y por qué sucede eso? Bueno, sucede porque la fe está compuesta también por varias cosas. Y muchas veces nosotros tomamos solamente una parte de la fe. Y cuando solamente tomamos una parte de la fe, entonces convertimos la fe en algo que no es realmente la fe. Que es lo que le pasa a nuestros hermanos evangélicos, que dicen, tengan fe, y hacen cosas que no van conforme a la fe. La fe está compuesta por tres cosas, hermanos, que son muy esenciales. Una es la comprensión. Tú necesitas de comprensión para tener fe. Otra es la aceptación, la afirmación, o sea, la aceptación, o sea, que confirmes que eso que entendiste es verdad. Y la última es la confianza, que es la que la mayoría cree que es lo único que tiene la fe. No, la fe necesita de comprensión y de aceptación. Y entonces ahora sí confiar. ¿Se acuerdan cuando Satanás le dijo a Jesús, tírate por aquí porque escrito está, a los ángeles enviará para que tu pie no tropiece en piedra? ¿Qué dijo Jesús? Sí, me voy a tirar porque tengo fe. ¿No es cierto? Escrito está, no tentarás ¿qué? Al Señor tu Dios. O sea que hay cosas que tenemos que tener claras, pero completas, porque si no vamos a caer en ese extremo, que es las dos partes. Por último, ya dijimos entonces que después del librito amargo y el libro se trata de la experiencia de los adventistas del movimiento milenista en 1844. Pero viene una parte que es muy importante para nosotros ahora. Y es la parte que sigue. Porque es que ahí dice que el tiempo no sería más, ¿cierto? Pero muchos de los hermanos que interpretan este pasaje dicen, el tiempo no será más, o sea que es el tiempo del fin, la segunda venida de Cristo. Pero ¿qué pasa? Que cuando leemos más adelante, dice, entonces tomé el y fue amargo de mi boca. El 11, escuchen el 11 lo que dice. Y él me dijo, es necesario que ¿qué? Que otra vez profetices a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Si ese tiempo que dice aquí que no sería más fuera el tiempo del fin cuando Jesús venga, ¿de qué sirve que después de que Jesús venga vamos a tener que volver a profetizar? No tiene sentido, ¿cierto que no? Entonces sí está hablando de un tiempo determinado donde se iba a cumplir un tiempo para que después el pueblo que fue llamado hiciera ¿qué cosa? Profetizara nuevamente. ¿Por qué dice nuevamente? O sea que si dice nuevamente es porque ¿qué cosa? ¿Se profetizó qué? Antes, porque tú no vas a decir profetiza otra vez si no lo has hecho una vez. ¿Y cuándo se profetizó antes?
Antes de 1844 se profetizó. ¿Cuál fue la profecía? La profecía que preparó a todos para llegar a los 1844. Pero como el libro estaba sellado, nadie comprendió, sino solamente los que perseveraron después de 1844, y entonces entendieron que el mensaje que se iba a dar de ahí en adelante era un mensaje que estaba en el lugar santísimo, en el templo celestial. Y entonces allí es donde se cumple de allá para acá que debemos, ¿qué cosa? Profetizar de nuevo. La pregunta ahora es esta, escuchen. ¿Qué es lo que tenemos que profetizar? Tenemos algo que profetizar. El hermano lo dijo allá. Un mensaje de amonestación al mundo para el tiempo del fin. Pero ¿qué es exactamente lo que tenía que profetizar el pueblo de Dios después de 1844? Lo dice en el versículo del capítulo 11, pero quiero decirles antes algo. Ustedes saben que en la antigüedad, antes la Biblia no estaba separada por capítulos y versículos, ¿cierto que no? Entonces lo que hicieron fue organizarlo para poder estudiar la Biblia. Entonces lo dividieron en capítulos y versículos. El versículo 1 del capítulo 11 de Apocalipsis debería ser el capítulo 12 del versículo 12 del capítulo 10 de Apocalipsis. Porque no termina aquí en el 11. El capítulo 1 del capítulo 11 de Apocalipsis es la conclusión de lo que viene diciendo el ángel. Mire lo que dice el versículo 1 del capítulo 11 de Apocalipsis. Dice así: me fue dada una vara semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate, mira el santuario de Dios, el altar y a los que adoran en él, pero deja sin medir el patio exterior del santuario, porque es dado a los gentiles que se pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. ¿Qué es lo que habla el versículo 1 del capítulo 11 de Daniel? Medir. ¿Ustedes saben lo que significa medir? No vamos a buscar el texto porque ya me acabó el tiempo, pero medir, según las escrituras y según Mateo, es que juzgar. Entonces, con la vara que fueres medido, con la vara que midáis, serás que medido, y de la manera con que juzguéis, serás que juzgado. Medir significa juzgar. Una de las cosas que se debía profetizar después de 1844 era el juicio investigador. Se iniciaba el juicio. Acuérdense, yo les dije a ustedes que esto va paralelo con el mensaje de los 3 ángeles. ¿Qué dice el mensaje del primer ángel? Adorada, a ver, vamos a leerlo, pero es claro, ¿no? Escuchen, el 14:6 dice: entonces vi a otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación. Miren que aquí también se está refiriendo a quién era que tenía que darse ese mensaje. ¿A quién? A toda nación, pueblo, tribu, y lengua. O sea, es igual que lo que dice en Apocalipsis 10 del mensaje que se iba a dar en ese entonces. Dice, decía a gran voz: reverenciad a Dios y darle gloria, porque la hora de ¿qué? De su juicio ha llegado. Es lo mismo que Apocalipsis 10. Dice: ahora se me dio una vara para medir. ¿Para medir a quiénes? A los que estaban adorando en el templo y al templo. Ustedes saben que la palabra de Dios dice claramente que el juicio empieza ¿por dónde? Por casa. ¿Y por qué? Por eso es que dice que va a empezar a medir o a juzgar a los que adoran en el templo, o sea, al pueblo de Dios. Cuando Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo, en 1844, se empezaron a enseñar doctrinas que se entendieron apenas en ese momento, que fueron el día de expiación. Cuando se estudia el día de la expiación, se da cuenta que es el día del juicio, empieza el día del juicio. La ley de Dios en el lugar santísimo encontraba el arca del pacto, y en el arca del pacto estaba ¿qué cosa? La ley de Dios. Se empieza a enseñar la ley de Dios. Isaías 58 dice claramente que nosotros vendremos a ser reparadores de portillos, quienes arreglan las calzadas, refiriéndose a ¿qué cosa?
a la santa ley de Dios. ¿Por qué? Porque en el tiempo del fin la ley de Dios iba a ser ¿qué? Abolida. No iba a ser abolida completamente, pero porque Dios dejó un pueblo para exaltar esa ley, para que no la tumbe. Yo quiero terminar leyendo un texto del Espíritu de Profecía que quiero que tengamos en cuenta, hermanos. Miren, hermanos, yo les voy a decir una cosa. Yo sé que es importante. Yo no estoy diciendo que no se debe hablar del amor de Dios ni evangelismo, porque ahí dice el evangelio eterno. Y cuando nosotros leemos en el Espíritu de Profecía, ¿qué significa el Evangelio Eterno? ¿Sabe qué dice el Espíritu de Profecía acerca de qué es el Evangelio Eterno? Dice que el Evangelio Eterno es lo que se le presentó a los primeros padres en el Edén. ¿Y saben a qué se refiere? Se refiere a Génesis 3:15. Y ustedes saben qué es Génesis 3:15, ¿cierto? ¿Es una qué? Es una profecía. Génesis 3:15 es una profecía. ¿Y habla de quién? De Jesús, de Cristo. Yo sé que muchas personas no están de acuerdo en que nosotros nos concentremos en las cosas de profecía. Yo estoy, quiero decir entre paréntesis, que estuve viendo los temas que tuvo el pastor aquí en esta iglesia sobre Apocalipsis. Me parecieron muy interesantes. Espero que muchas personas hayan tenido la bendición de poderlo escuchar. El pastor que habló aquí, que tuvo una semana de oración, yo creo que son temas que son primordiales para este tiempo. Yo digo que no se debe dejar de predicar de evangelismo, porque es necesario para la gente nueva, ¿cierto? Hay que traer personas, pero igual, hermano, escúchame, cuando nosotros vemos a los hermanos atacando la profecía y a los hermanos que hablan de profecía y dicen que no, que necesitamos traer a la gente a la iglesia, y vemos sus iglesias vacías todavía después de tanto tiempo hablar de evangelismo, entonces ¿dónde está el problema? ¿No será que está en el corazón los celos, el orgullo? Yo soy el primero que debo humillarme delante de Dios para poder pasar por el medio de las dificultades que se le presentan a uno por hablar la verdad. Yo de pronto no me veo como un hombre de mucha oración, pero yo oro en todo momento y en todo lugar. Yo no necesito mostrarle a las personas si oro o no oro, si soy consagrado o no soy consagrado. Yo necesito es que Dios me vea como soy y que me ayude. Igual nosotros, hermanos, no dependamos de las personas. Dependamos solamente de Jesús en nuestros hogares, en nuestras actividades. Y ustedes se van a dar cuenta, hermanos, se van a dar cuenta. No que van a tener todo bonito, color de rosa, no, sino que van a dar cuenta cómo tu experiencia va a ser diferente. Vas a poder enfrentar las dificultades con Cristo de la mano. Y van a venir dificultades, hermanos, van a venir. Yo me acuerdo que yo prediqué aquí en el tiempo de la pandemia, y ahí está el tema en YouTube. Y cuando yo les prediqué y les dije que había un profeta en el tiempo en que Jerusalén iba a ser destruida, que iba por las calles gritando que se prepararan porque iba a ser destruida, y lo tomaron y lo apresaron y lo tiraron en las mazmorras, y él no dejó de gritar desde las mazmorras de que iba a ser destruida, y murió ahí. Yo sé que muchos de pronto dirán, este está exagerando, y que yo dije, no me vayan a apedrear por esto, les dije yo ese día. Y pasó el tiempo y parecía, después de que pasó la pandemia, parecía como que todo iba a ser normal otra vez. O sea, yo no estoy diciendo que me gusta que esté todo mal, o que es, no, sino que está escrito. O sea, yo no puedo negar algo que está escrito.
Y no puedo dejar de decir lo que está escrito solamente para que tú estés tranquilo y en paz. No quiero decir tampoco que te preocupes, lo que quiero decir es que es una amonestación para que busques a Dios, para que busques a Jesús, para que te cubras con su manto de gracia y de justicia. Es eso nomás. No para que tengas miedo, porque nosotros no vamos a salir corriendo porque escuchamos que un meteorito va a caer en la tierra y entonces por miedo que no nos caiga en la cabeza salimos para otro país. No es eso. En todo lugar va a ser igual. Lo importante es esto, hermanos, esto, lo que tenemos aquí. Porque nada de lo que está a nuestro alrededor nos vamos a llevar, sino solamente lo que tengamos aquí es lo que nos vamos a llevar. Se me fue. Escuchen lo que dice aquí con respecto a nosotros, hermanos. Escuchen lo que dice el Espíritu de Profecía. Bueno, creo que esta me la voy a pasar. Voy a leer solamente esta parte de acá. Okay, esto se encuentra Testimonios para la Iglesia, página 19. En un sentido especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como vigías, función defensiva, y portadores de luz, función ofensiva. A ellos se les ha confiado la última amonestación a un mundo que perece, el gran privilegio. Sobre ellos ha resplandecido una luz maravillosa de la palabra de Dios. Se les ha encomendado una obra de suprema importancia, la proclamación de los mensajes del primero, segundo y tercer año. No hay otra obra que tenga tanta importancia. No han de permitir que ninguna otra cosa absorba su atención. Ahora dice en Eventos de los Últimos Días, página 54, la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha de ser pesada en balanza del santuario. Será juzgada conforme a los privilegios y a las ventajas que ha recibido. Si su experiencia espiritual no corresponde a las ventajas que Cristo, por su sacrificio infinito, le ha concedido, si las bendiciones conferidas no la capacitaron para cumplir la obra que se le confió, se pronunciará contra ella la sentencia hallada falta. Será juzgada por la luz que ha recibido y las oportunidades conferidas. Tenemos una gran, ¿qué cosa? Responsabilidad. Una gran responsabilidad. 5 minutos nomás. La verdad es inspirada y está protegida por Dios. Perdurará y tendrá buen éxito, aunque algunas veces aparezca oscurecida. El Evangelio de Cristo es la ley ejemplificada en el carácter, los engaños practicados contra ella, toda invención destinada a vindicar la falsedad y todo error forjado por los instrumentos satánicos llegarán a ser desbaratados para siempre. Y el triunfo de la verdad será como la apariencia del sol en mediodía. El sol de justicia brillará con poder sanador en sus rayos y toda la tierra será llena con su gloria. Amén. Hermanos, yo los quiero retar esta mañana a que ustedes sean parte, deseen ser parte de ese pueblo que va a dar el último mensaje de la amonestación. Yo quiero retarlos para que ustedes abran las escrituras, sientan el deseo de alimentarse y comer el libro, que los prepare para el encuentro con nuestro Señor. Y que no solamente nosotros, sino que podamos orar de corazón humillado, con corazón humillado, para que nuestros familiares también, nuestros hijos, que posiblemente se han salido, posiblemente están confundidos, puedan también tener la claridad de entender que el tiempo en que estamos viviendo es un tiempo solemne y que no debemos dar más marcha atrás, sino que debemos seguir hacia adelante por donde el Señor nos está mostrando el camino. Que Dios te bendiga esta mañana y que Dios nos permita tener la fortaleza para tomar decisiones para la vida eterna. Le agradecemos al hermano William por el tema de esta mañana. Estos temas son un poquito complicados de presentar en tiempo corto, ¿verdad?
deberíamos ir pensando en un seminario de un fin de semana completo, ¿verdad? Bien, para terminar, les invito a que cuando escuchemos las notas del himno número 564 nos pongamos de pie para entonar el himno.